buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero, muy agradecido como siempre de su atención, donde quiera que se encuentren. Espero que en su casa principalmente, porque los tiempos no están para andar en la calle. En la tarde de hoy tengo la grata y honrosa compañía del doctor Valentín Medrano Peña y del licenciado Daltón Herrera. Mire, antes de entrar en detalle... en detalle, don Miguel, ¿por qué usted dice, si usted está llevándole la contraria al presidente? El presidente dice que este es el país más seguro de América Latina. De Centroamérica. Y usted dice que a la gente que se queden en su casa, que no es muy seguro estar en la calle. Bueno, ¿de Centroamérica fue? De Centroamérica. De Centroamérica. Sí, él confundió. Bueno, él pudo haber dicho de la subregión Centroamérica y el Caribe, hubiera quedado bien, porque eso es cierto, pero la República Dominicana no es Centroamérica, a pesar de que pertenece al Parlacén. Y creo que todavía no ha integrado el mercado común centroamericano, que se fue. ¿Y lo de seguro? ¿Y lo de seguro? Lo de seguro. Ya erró en cuanto a la ubicación geográfica de la nación dominicana, pero ¿y lo de seguro? Él erró también con la palabra intoxicación. Bueno, pero yo lo que quiero... Sí, pero dígame lo de seguro y vaya a su tema. Yo quiero hablar, yo quiero insistir sobre... Bueno, para responder tu pregunta, evidentemente... aquí estar en la calle es un riesgo. Primero, no solamente porque la delincuencia se ha incrementado, y una prueba de ello son las medidas excesivas de seguridad alrededor del presidente de la República. Cuando él llega a una actividad pública, cierran un barrio. Y el número de vehículos que le acompaña desdice y ponen en entredicho el reclamo de seguridad que, según el gobierno, existe en la República Dominicana. Eso es cambio. Pero yo quiero referirme, porque quiero dar unos datos concretos para que la gente tenga una idea más cabal de lo que conversábamos ayer con relación a la aprobación de la ley 24, del proyecto que se convirtió con la promulgación del presidente de la República en ley 1-24 o 24-1. El orden de los factores no altera el producto. Sí, lo altera ahí. Sí, porque ahí lo altera. 1-24. Es 1-24 porque el año es el 24. Bueno, ahí lo altera. Ahí lo altera, exactamente. Sí. Bueno, ayer yo decía que había una responsabilidad compartida en la aprobación de ese proyecto de ley, que fue manejado muy hábilmente por el presidente de la Cámara de Diputados. Cuando en la confusión que aparentemente primaba en un momento dado, el día 29 de diciembre, con todos esos diputados locos por irse a su casa a celebrar la pronta llegada del año nuevo, él leyó un documento que aparentemente tenía las modificaciones que se le hacían y se proponían para el artículo 11, que es el más polémico de los tres artículos difíciles, que son el 9, el 11 y el 26 del texto de esa ley. Y entonces lo leyó, pero no hizo referencia alguna a la exigencia fundamental del caso, que es que están autorizando y le están dando un poder a la Dirección Nacional de Investigación, de Investigación, ¿no? De investigación. De investigación, de inteligencia, perdón. De inteligencia, sí. Para inmiscuirse en los asuntos privados de instituciones y de los ciudadanos dominicanos. En el caso en que esa institución de inteligencia requiera de información en su lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el terrorismo cibernético y todas esas cosas que tienen al mundo en vilo. Bueno, está bien, yo creo que el Estado dominicano tiene necesidad en estos tiempos tan difíciles de dotarse de todos los instrumentos legales que sean necesarios para poder combatir el crimen organizado. Eso es una realidad que no podemos negar y alabado sea que así ocurra. Pero usted no puede, un gobierno no tiene derecho alguno en una democracia de subvertir el orden y los derechos de los ciudadanos, violar los derechos de los ciudadanos bajo el pretexto de que está combatiendo el crimen. Y eso ocurre porque esa ley omite un tema fundamental, que es que esa intervención de los servicios de inteligencia, que ahora dependen directamente del Poder Ejecutivo y no de las Fuerzas Armadas, con lo cual el presidente de la República quiere
un poder superior, adicional al que le confiere la Constitución de la República. ¿Entiendes? Es un poder adicional al que le confiere la República. Suprapoder. Es suprapoder, exactamente. La palabra adecuada. Entonces, al omitir el hecho de que ese departamento o esa Dirección Nacional de Investigación puede intervenir en la vida de Valentín, en la vida de Daltón, en la vida mía, en la vida de los bancos, para buscar una información que entiende necesaria durante una investigación de un crimen o de una investigación de una conspiración contra el estado de seguridad de la nación, puede prescindir de una orden judicial para hacer lo que se pretende hacer, lo cual es muy peligroso porque pone en peligro muchísimos atributos de la democracia dominicana en este país. La libertad de prensa, la libertad de información, confidencialidad, la confidencialidad, el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero decir, cuando yo decía ayer que aquí había, en este caso, había una responsabilidad compartida, yo voy a decir por qué yo lo dije. Mire, ningún partido se opuso en la Cámara de Diputados. En el Senado aprobaron los 32 senadores, según está registrado en el orden del día del Senado. Pero en la Cámara de Diputados hubo una notoria ausencia ese día de todos los partidos. Pero fíjense le voy a leer cuál fue la distribución del voto. En lo que tiene que ver con el PLD, que tiene 51 bancas en la Cámara de Diputados, 28 de esos 51 la aprobaron. Y 21 no fueron. 21 no fueron. 2 estuvieron en contra, pero no lo denunciaron. Y 1 simplemente no votó, es decir, se abstuvo. En lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo, que tiene 18 representantes en la Cámara. sí. 12 votaron a favor, nadie se opuso, hubo 2 abstenciones y 8 ausencias. Es decir, del 18, nada más fueron 12. De los 100 diputados que tiene el Partido Revolucionario Moderno, 77 votaron a favor. Hubo 2 abstenciones, ninguno en contra y 21 no asistieron. Eso indica ahora que habrá necesidad de que esto se ventile, por la protesta que ha originado, se ventile a nivel del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuál es la salida que yo veo menos complicada? Y la salida que puede generar menos conflicto aquí en la República Dominicana, porque estamos en un periodo de elecciones. Y es evidente que ese poder, ese suprapoder que está en manos del presidente de la República a través de una Dirección Nacional de Investigación, en un periodo de elecciones donde hay tanta oposición y hay un acuerdo de oposición para evitar la reelección presidencial, puede ser utilizada con fines políticos muy peligrosos. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Absolutamente. Entonces, yo lo que creo que esa decisión o esa salida del presidente de que la Asociación de Diarios y la gente de la sociedad civil se reúna con el director del DNI, para buscarle una solución a esto. ¿Qué puede hacer el director del DNI? Darles garantía a la prensa de que no van a usar ese poder para violentar los derechos de libertad de prensa y de expresión de pensamiento. Bueno, si eso es lo que se pretende, sería muy tonto de parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil. La sociedad de diario. Y de la sociedad de diario, exactamente, de los medios de comunicación. Diría yo, aferrarse o agarrarse a esa posibilidad. Entonces, la salida que yo veo menos contagiosa, porque esto está contagiando el proceso electoral. A menos de un mes de la primera de 2 elecciones, de 3 elecciones, donde posiblemente se defina la ruta de las 2 restantes. Eso es algo en que mucha gente está convencida de que así sería. Entonces yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, el presidente, reenviar esto al Congreso de la República para modificar en la medida en que sea posible, eliminar todo aquello que pueda resultar sospechoso en este momento y peligroso para la sociedad dominicana. Y eso, de alguna manera, contribuiría a aliviar las tensiones que esta ley ha creado
porque evidentemente no hay quien me pueda a mí convencer de que en esta ley no hay detrás de ella un objetivo político electoral. Doctor Valentín Medrano y doctor, mi querido colega, compañero, coordinador de este medio, Miguel Guerrero. Oye, yo veo con preocupación. Ustedes son irrespetuosos. Estate quieto. No. Una vez, don Miguel. Pero que va, ya va a comenzar. Pero atiende, tranquilo, viejo. Qué barbaridad. Te vas a dañar. Qué barbaridad. Don Miguel, estaba yo compartiendo estrado con Ramón Pina Acevedo en una ocasión, un maestro del derecho. Y estaba también ahí en esa barra conmigo, Alexis Joaquín Castillo. Y un muchacho que había sido compañero mío de estudio, va y saluda a don Ramón Pina Acevedo, en paz descanse, una figura del derecho y una persona con una personalidad. Yo lo conocí, bueno, tenía su oficina en el barrio donde yo vivía. Una dulzura de hombre, que me acogió como un hijo prácticamente. Y va y le dice, colega, oye, yo me sentí tan mal. O sea, está bien que ustedes son los dos licenciados en Derecho. Pero tú me estás echando, te estoy echando una vaina. Me estás echando vaina. Claro, hay que respetar los galones. Pero colega, quieto, pero tú le dices, colega a Eduardo Jorge Prat. No, nunca. Nunca. Aspiro a ser su colega. Déjame llegar a sus niveles. Déjame vivirme la vida. Pero son colegas, pero a mí no me ofende nada de eso. Yo creo fue un chiste, ¿eh? No, bombardeando mi comentario, como siempre. Bueno. Es un boicoteador. ¿Usted no lo conoce? Dale, Dalton. Decía que esta ley del caliezaje, como se le ha apodado en las redes sociales, o del DNI, no solamente es un peligro, una amenaza a la democracia dominicana, a la privacidad, a la confidencialidad, sino que es un quitamáscara de ciertos personeros que en otros tiempos hubiesen hecho estallar este país en base de protestas, en base de huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Participación ciudadana. Participación ciudadana, señores, así como ustedes lo ven, eso es una vergüenza. Era la vanguardia de la oposición de los gobiernos del PLD. Cuando había que hacer un reportaje contra la corrupción, a ellos iban los periodistas a preguntarles, a buscar su opinión. A ellos iban los investigadores, los reporteros y periodistas a pedirles referencias sobre el caso. Pues, participación ciudadana. Saludo a Ulises Jiménez, que llegó. Intégrate, Ulises, hombre. Intégrate, no tengas miedo. Que participación ciudadana va a escuchar. Participación ciudadana hoy se despachó a defender la ley del caliezaje o ley del DNI. Y, dicho sea de paso, que hay que recalcar que no se quede el debate en que la oposición aprobó esa ley, sino que el proponente, promulgador y defensor de esa ley sigue siendo el presidente Luis Abinader, o sea, el Poder Ejecutivo, el gobierno del PRM. Participación Ciudadana defendió ese adefesio, diciendo en su argumento que no hay que interpretar nada, o sea, que esa ley es clara, que no hay que ser tácito ni específico, porque todo el mundo sabe de lo que se está hablando. No, está tácito. Pero no dice lo del... No está expreso. Exacto, no dice lo de la orden del juez. Es un café negro, no es expreso el café. No es expreso. No, exactamente. Lo que dice participación ciudadana era que la ley, en la forma en que está escrita, era lo suficientemente clara, porque habla de que esa intervención no necesitaba de la intervención o de la orden de un juez previamente, porque se respetaba y garantizaba el debido proceso. Pero eso tú no lo puedes dejar a interpretación. Faltó eso. Entonces yo creo que todo esto puede resolverse, Dalton. Si se modifica la ley y se le agrega y se le eliminan todos aquellos elementos de sospecha, porque en un periodo electoral como este, un tipo de conflicto alrededor de una ley como esa puede incluso tener una incidencia muy negativa en el proceso mismo y puede generar situaciones que a nadie beneficiarían. Y yo no lo estoy diciendo como una crítica. Yo soy el primero que he dicho, y lo estoy diciendo de ayer y hoy lo acabo de demostrar. Es decir, ok, el presidente sometió eso y evidentemente había una intención sobre eso porque ya había sido rechazada en julio.
¿no es cierto? Sí, claro. En julio del 21. Y entonces se eliminó la parte que en julio del 2021 podía garantizar el debido proceso. Totalmente. Se lo han eliminado. Entonces, eso genera mucha sospecha. Genera mucha sospecha porque la forma también apresurada y un poco ortodoxa en que fue aprobada en los últimos días del año, con una ausencia notable de diputados de todos los partidos, no sé. Aquí a veces hay un empeño muy grande en oscurecer las cosas que deberían permanecer claras para un mejor entendimiento. Pero es que está claro todo, está claro todo. Por ejemplo, esta defensa... Yo sé que está clara la ofensiva contra la ley. Claro. Por los motivos, pero que estoy diciendo que a veces hay como un empeño difícil de explicar, de oscurecer las cosas que deberían estar claras. Mire, esa defensa de participación ciudadana, que todo el mundo lo sabe, es un comando de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Ey, esa es mi frase. No, yo sigo derecho de autor. No, eso es derecho de autor. No es tu frase, eso está en las redes siempre, eso siempre ha sido. Yo inauguré, yo fui el primero que está dije bien, te voy a dar un comité de base. Es un comité, no un comando, no es lo mismo. Un comité de base. Pero no es lo mismo. Bueno, santifícalo en el nombre está del bien, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, Valentín, ya. En el nombre del Padre, del Hijo y de Valentín Medrano. No, y de participación derecho de autor. Qué barbaridad. Este hombre además para boicotearme. Tú tienes amigos en participación ciudadana, parece. Yo no. Yo no detesto a ninguna institución. Yo detesto lo que hacen algunas instituciones. ¿Qué es lo que hace participación ciudadana? Bueno, es delenable lo que hace esa institución. Primero, yo recuerdo que cuando hubo un movimiento, primero hay una línea, porque participación ciudadana lo dije a Pancho Álvarez, y tengo informaciones de que él dice, todo lo que diga doña Miriam hay que aplaudirlo, todo lo que diga Jenny hay que aplaudirlo, y todo lo que venga del gobierno hay que aplaudirlo y apoyarlo. Entonces, ya uno, con informaciones como esa de inteligencia y no dada por el DNI, tú tienes que saber de qué se trata. Ese es un elemento de apoyo al gobierno y de choque de todo lo que retalie el gobierno. ¿Tú quieres estar bien con participación ciudadana? Di Luis 4 más y es mentira, el alto costo de la vida no existe, todo eso es allante y movimiento y la luz no se va. ¿Nos quedamos entonces huérfanos de sociedad civil? No, hombre, que eso nunca existió. Mira, pero en la sociedad civil, digo, personas aparte, secciones aparte, pero en la sociedad civil hay la intención de asaltar una cuota de poder. ¿Cuánta gente han salido de participación ciudadana? Han sido ministros. Para ser ministro. Sí. Pero mire, señores, aquí en todo pero perdóname, Deme un segundito para yo ir ahora, si usted me permite, para yo decir algo del derecho. Sí. Este hombre vino de guerra hoy. No, de derecho. ¿Sabe por qué? Porque este es un tema jurídico. Sí, así es. Este es un tema jurídico. Y yo quiero que don Miguel me ayude en esto, porque indefectiblemente de que él cursó prácticamente la carrera completa del derecho, él se desdice de abogado. Yo lo entiendo, porque es una vergüenza con lo que pasó en el colegio de abogados. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Con eso que pasó, cualquiera quiere decir, yo no soy abogado. Bienvenido, hermano Ulises. Ulises está serio, está mirándote serio. Pero déjeme decir, pero miren, yo creo que el conflicto alrededor de esta ley se reduce a un hecho incontrovertible, que es que esta ley le da al presidente de la República un poder por encima de los atributos que le confiere la Constitución de la República. A eso yo quiero referirme. Pero con la carta entonces, magna en la eso mano. es sumamente peligroso. Y no porque sea este gobierno, sino en cualquier gobierno. Porque ya el presidente de la República en este país es una especie de emperador. Es un monarca. Porque la Constitución de la República le da tantos poderes a una sola persona, que es verdaderamente un peligro para la democracia. Lo que pasa es que afortunadamente nosotros todavía hemos tenido jefes y gobernantes, perdón, no jefes, la palabra a mí me resulta sumamente repudiable, pero hemos tenido cierta moderación, porque alrededor, y como la democracia de alguna manera funciona en la República Dominicana por el Congreso, por más defectuoso que actúe el Congreso, pero a mí me parece sumamente peligroso y preocupante que ahora todos los organismos de investigación del gobierno dominicano dependan directamente de la presidencia de la República. Eso le da al presidente de la República un poder
por encima de los poderes que le otorga la Constitución de la República. Y yo quería dejar esto bien en claro, porque esa es mi opinión. Si ustedes no están de acuerdo con esa opinión, perfecto, porque vivimos en una democracia y yo creo que cada quien tiene derecho a pensar. Yo solamente espero que ese poder, ese suprapoder, como lo definió Dalton, no interfiera y no dañe el ejercicio democrático y no afecte y no erosione la capacidad de la prensa para cumplir con su papel en una sociedad. Cumplir con su papel en una sociedad. Yo he dado 2 conferencias y una recientemente la di sobre la importancia de la comunicación como política de Estado al servicio del buen gobierno. Y eso es totalmente contrario a lo que nosotros estamos viendo en estos momentos durante esta administración. Lamento tener que decirlo. La política de comunicación del gobierno no contribuye al buen entendimiento entre la dirección del país y los gobernados. No lo vamos a invitar a la semanal usted. Miren. ¿Por qué? No, porque por eso que dijo, no está invitado ya, está desinvitado a la semanal. Miren, yo quiero decir desinvitado. Luis Abinader semanal, es que se llama. Sí, LA semanal. Yo quiero decir lo siguiente, y cuando yo hablo de derecho, trato de hacerlo de una forma no solamente objetiva, sino de una forma muy seria. A mí me gusta mucho la jarana aquí, uno se divierte con los colegas, los compañeros, colegas. Dile otra vez que sonó lindo. No con los, él no se divierte con nosotros. Sí, yo me divierto. Y voy a intervenir. Buenas tardes. ¿Y cuándo voy me a van intervenir decir solamente. Lo que tengo que decir? Bueno, voy a es una dosis de tu misma medicina. Que el doctor Valentín Medrano Peña no se divierte con nosotros. Se burla. Él se burla de nosotros, se burla del presidente y se burla de la sociedad dominicana cada vez que quiere. Eso es grave. Continúe, doctor. Bueno, si tú dices del presidente, jamás. Yo respeto mucho la figura del jefe de Estado. Mire, don Miguel, cuando usted dice de jefe, es que la Constitución lo trata en 3 aspectos al presidente. El artículo 128 le da atribuciones como jefe de Estado y de gobierno y como jefe de gobierno. Son 3 condiciones de jefatura que lo establece la Constitución como tal. Y cuando usted dijo eso de que el presidente se está arrogando, asumiendo para sí, tomando para sí un poder por encima de los límites, porque la ley, la Constitución lo que establece son límites, las atribuciones son limitativas, tienen un alcance y te dice, presidente, usted puede hacer esto, y todo lo que la ley no dice que usted puede hacer, usted no lo puede hacer. Contrario al ciudadano que en el 40-17 de la Constitución te dice a ti, todo lo que no te está prohibido, tú lo puedes hacer, 40-15. Todo lo que no te está prohibido, tú lo puedes hacer. Pero tú, funcionario, si una ley no te autoriza, te está prohibido. Entonces yo quiero ir a la ley para eso que dijo don Miguel, concretarlo y darle una cláusula de cierre jurídica para que ustedes vean el adefesio, no solamente el adefesio, sino el atrevimiento, el abuso, la arbitrariedad que se procura con esta disposición. Don Miguel dijo, muy sabiamente, por eso no es colega de cualquiera. Ah, pero tú vas a seguir burlándote de mí. Sí, de ti. Dijo don Miguel, el presidente con esta ley asume poderes por encima de los poderes y las atribuciones que la Constitución le dan. Sí, artículo 128. ¿Cuándo el presidente puede referirse a defensa? Lo dice el artículo 128, literal F. Le dice, lo voy a buscar. Dice, F. Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación en caso de ataque armado actual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de estado de defensa si fuese necesario. ¿Se parece a lo que está ocurriendo hoy? No. El otro es el H de ese mismo artículo 128. De las atribuciones del jefe de Estado, de gobierno y presidente. ¡Viva Trujillo! ¡Ey! Eso está penal. Bueno, pero eso es lo que quieren hacer. Eso lo dijo el doctor. Ay, lo de Viva Trujillo lo dijo el doctor. No lo dice. Ay, eso está tome nota. Eso está penalizado. Tome nota, Miguel. O sea, lo que está haciendo Valentín Medrano en esta tribuna, una tribuna privada. ¡Muera Trujillo, muera! Una tribuna privada. Una él está promocionando los valores del jefe, que ya murió, gracias a Dios. Estoy hablando pero del continúe, artículo que cuando usted me lo permita,
permita, yo voy a fijar mi posición. Jefe, del artículo, pero si me permite, 128. Tiene 3 minutos. Numeral 1, sí. Y ahora fue que empecé a hablar. Y puede coger 128, numeral 1, literal F, el anterior. Constitución de la República Dominicana, año 2010, que fuera modificada en un solo artículo después por una basofia extrema de los partidos políticos, intereses raros, que llegó hasta la Constitución de la República. Entonces, el H nos dice a nosotros adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación a las disposiciones del artículo 62, numeral 6 de esta Constitución, que perturben o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos, etc. Es decir, ex post facto. Tienen que darse esas condiciones para que el presidente se arrogue lo que se está dando ahora. Para que ustedes entiendan que lo que tenemos es una persona que no tiene vocación democrática. Ahora me voy más lejos, espérese. Falta más. Esa ley, en uno de los artículos no cuestionados, establece, lo buscaré ahora, que todo lo relativo a esas informaciones que son de seguridad deberán ser reservadas al presidente de la República, que es quien dirige ese organismo. Sin embargo, el artículo 256 de la Constitución de la República, que está por encima de cualquier ley, nos dice a nosotros que esas informaciones estaban supeditadas a ser manejadas por las Fuerzas Armadas. Es decir, que violó una atribución que la Constitución de la República le da a las Fuerzas Armadas. Nuestro presidente de la República. Pero falta más. Tranquilo, que falta mucho más. El presidente de la República hizo que se derogara una ley que de 876, me parece que es el número, que de forma específica decía que todas las informaciones recabadas por la Dirección Nacional, no, se llamaba Departamento Nacional de Inteligencia, debían ser fiscalizadas, de investigación, debían ser fiscalizadas por las Fuerzas Armadas. No solamente que lo dice la Constitución, sino que lo decía una ley. Pero peor, falta más. La Constitución de la República, en su artículo 112, nos dice a nosotros la definición de leyes orgánicas, y me voy a permitir ir al artículo 112 porque de lo contrario... No se extienda, que tenemos que irnos a la pausa. Ok. Digo, más de lo que se ha extendido. El artículo 112, don Miguel... Sí, porque es que la gente te cambia. Si son vamos espacios muy largos de intervención, la gente te cambia. ¿A quién cambia? No, a la audiencia se va. Bueno, pero don Miguel siempre ha dicho que nosotros no tenemos esos problemas. No nos importa. Sí, nos importa. No, porque a don Miguel le gusta que lo escuchen. Porque las cosas no. que dice no las dice al aire. Pero bueno, termina y nos vamos a la pausa. Mire qué tipo es este, don Miguel. Mire, el artículo 112, don Miguel Guerrero nos dice, miren, leyes orgánicas, para que ustedes vean cómo violaron esa ley inconstitucional. Yo no tengo miedo, eso no va a durar, eso dura menos, mucho menos que un maíz en un gallinero. Mire. La oposición quiere que dure mucho. Bueno, mire, leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública. Bueno, entre esa estructura y la función pública se creó una dirección. Crearon una dirección por ley. Por vía de consecuencia, como dijo el abogado Fermín, se requiere que... Esa pregunta te la formulé. Sí, pero se requiere que sea orgánica. Pero falta más. El régimen electoral, el régimen económico y financiero, el presupuesto, la planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa. Bien, tenemos que irnos a la pausa. Perdona. La seguridad y defensa. ¿Y de qué es la ley, don Miguel? No me quiten mis atribuciones. Don Miguel, ¿de qué es la ley? ¿De qué es la ley? ¿La ley de qué es? ¿Qué rige? Seguridad y defensa, ¿no es? Así es. Ley orgánica. Bien, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con Ulises Jiménez, que llegó un poco tarde. Le queda llorar y necesita expresar su opinión. Bueno, para eso estoy yo aquí, para impedir que te impidan hablar. Regresamos después de la pausa.